paradigma orientado a objetos. Y bueno, continuando con esta propiedad, pues, ¿qué tenemos que decir? Que la herencia es esa propiedad que permite relacionar a dos clases a través del relacionamiento es-un y que permite además definir tipos de objetos en distintos niveles de abstracción. Cuando nosotros hacemos un diagrama de clases y queremos explicitar la herencia, pues vamos a utilizar este símbolo, que es una línea terminada en un triángulo, donde el vértice superior, le llamaremos del triángulo, está dirigido hacia la superclase y la base del triángulo está hacia la subclase. Dentro de lo que es la herencia y esta propiedad, pues las mismas en programación orientada a objetos existen para ayudar a los programadores a modelar de mejor manera el mundo real que observan. Es bastante común para los seres humanos que hagamos clasificaciones y en la medida que nosotros hacemos clasificaciones también es bastante posible que se haga subclasificaciones, ¿no? Entonces, para entender el universo y el mundo y los conceptos, los seres humanos se han valido bastante de este principio, que es poder representar tipos de datos o tipos de objetos en distintos niveles de abstracción. Entonces, esta propiedad de la herencia tiene su importancia por esa razón. Uno, para permitirte modelar el mundo real lo más pegado a la realidad posible. Y por otro lado, también te permite, tiene unas ventajas, ¿no? Interesantes el tener herencia y es el reuso y la extensibilidad, que vamos a ir explicando poco a poco. Dentro de lo que es la herencia, existe una terminología que nosotros vamos a adoptar para podernos referir a cada tipo de objeto en distinto nivel de abstracción. Usualmente las clases que representan abstracciones de alto nivel les vamos a llamar superclases. También que son modelos de generalización o también se denomina esta como una clase base. ¿Por qué se dice base? Porque se entiende que esta clase está representando características esenciales que pueden ser básicas a un gran número de tipos de objetos. Por su lado, la clase que hereda o que está a este lado dentro del diagrama le vamos a denominar subclase. O también representa un modelo de especialización, porque estas clases tienden a tener más detalle, aparte de de las características básicas que pueden estar representadas en la superclase. Es también común llamarle a una subclase o también una clase extendida, en el sentido de que esta clase tiene el permiso de poder extender características esenciales a las básicas que está heredando por algún motivo para distinguirse, ¿ya? Como habíamos hablado el día lunes, este concepto de clase viene desde ese proceso, ¿no?, natural que los seres humanos hacemos de clasificación. Cuando nosotros hacemos clasificación, el resultado es clases. Entonces, es completamente válido que cuando hacemos clasificaciones también hacemos subclasificaciones, ¿ya? Y a medida que nosotros manejamos ese concepto, pues empezamos a generar probablemente tipos de objeto a mayor detalle, con más especialización. Entonces, siguiendo esa característica que los seres humanos manejamos usualmente en la vida cotidiana, es que estos nombres se les dan así, ¿no? Generalización, especialización, superclase, subclase o clase base y extendida. Cuando se tiene un modelo, este modelo es posible de leer porque representa algún dominio en particular o algún contexto en particular. Cuando se tiene herencia, entonces existe, ¿no?, mayor conjunto de oraciones que se podrían
leer con la relación. Por ejemplo, nosotros podemos leer la relación de esta manera, ¿no? Yo digo, todo objeto de clase E es un B. Y al revés, leyendo la relación, las dos clases relacionadas, pues es correcto decir que un objeto de clase B puede ser un E. ¿Ya? Em, las clases también se leen de manera solita, ¿no es cierto? Yo puedo leer esta clase nomás y es correcto obtener las siguientes oraciones. Yo digo, todo objeto de clase B tiene atributos B y tiene métodos B. Todo objeto de clase E tiene atributos C, método C, y por herencia también tiene atributos B y tiene métodos B. No los escribimos aquí porque por defecto ya estamos heredando, ¿de acuerdo? Por eso es que esta propiedad se denomina herencia. ¿Por qué? Porque se supone que cuando un tipo de objeto decide ser de otro tipo de objeto, está también implícitamente indicando que las características esenciales descritas en esta clase también le son propias, ¿ya? Entonces, estas características se heredan, ¿correcto? A la subclase. Y la lectura hacia arriba es obligatoria, ¿cierto? Es mandatoria. En cambio, hacia abajo, la lectura de la relación es una posibilidad. ¿Cómo se traduce esto en el lenguaje que nosotros utilizamos para explicar o ejemplificar o llevar a realización nuestro pensamiento? Pues es bastante similar a lo que hemos estado haciendo. La superclase usualmente tiene esta forma de definirse, tal como hemos trabajado hasta ahora. Y como ustedes pueden observar, en la superclase no tenemos nada extraordinario que me permita decir que esta es una superclase dentro de esta jerarquía de herencia. Sin embargo, cuando nosotros observamos a la subclase, cuando se define la subclase, pues ahí vemos que ya algo ha cambiado. La relación de la herencia se le escribe en la cabecera de la clase, ¿de acuerdo? Entonces acá estamos indicando explícitamente que los objetos de tipo E son objetos de tipo B. O también es correcto decir que la clase E extiende, ¿ya? De la clase B, ¿correcto? Entonces, esta es, si ustedes nuevamente observan, la relación de la herencia, entonces está prácticamente explicitada a partir de la subclase y en la cabecera. En el cuerpo, si ustedes se fijan, donde estamos ya describiendo las características esenciales que se hayan definido para esta clase, pues no existe ninguna otra cosa extraordinaria para explicar lo que es la herencia. Bien, una vez que tenemos eso, pues vamos a mostrar cómo utilizar estas propiedades de la herencia para representar realidades o para tratar de modelar algún contexto particular que a nosotros nos pidan, ¿no? Representar. Es correcto pensar que no siempre, en todo contexto, es obligatorio usar herencia. ¿Ya? No siempre. Entonces va a depender mucho de qué realidades estás tratando de modelar. En este caso, si ustedes observan, yo tengo acá una clasificación de las figuras geométricas, más propiamente hablando, de un tipo particular de figura geométrica que viene a ser el cuadrilátero. Dice, los cuadriláteros pueden subclasificarse en paralelogramos, en cuadrados, en rombos y en rectángulos. ¿Sí? Eso me está sugiriendo esta imagen que tenemos aquí. Y de hecho el título dice eso, ¿no? Esta es una clasificación particional de los cuadriláteros. Bien, acá lo tenemos en dibujito, está explicado con un cuadro partido en zonas. Y lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, ¿no es cierto? Si queremos representar esto en un diagrama orientado a objetos, sería así. Yo identifico
este tipo de objeto que es cuadrilátero, que encima, si ustedes observan, desde la perspectiva de la concepción que tenemos de esta gráfica acá, pues el cuadrilátero estaría representando a cualquier figura que tiene 4 lados, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene de peculiar el cuadrilátero o qué característica tiene interesante el cuadrilátero? Que tiene 4 lados, ¿sí? Por eso se llama cuadrilátero. Pero también, de acuerdo a esta gráfica, dice que los cuadriláteros se pueden subclasificar en 4 tipos de cuadriláteros, ¿no? Por un lado son los paralelogramos, por otro lado puede ser un rombo, también un cuadrilátero podría ser un rectángulo o también podría ser un cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí, ¿qué estamos nosotros mostrando? Que este es el tipo de objeto que representa un nivel de abstracción de generalización y estos son modelos que representan niveles de abstracción de especialización. Este viene a ser la superclase y estas son las subclases. ¿Sí? Es una subclasificación. Resultado de subclasificar, hemos obtenido estas. Si leemos la relación o leemos el diagrama, también es correcto pensar que todo paralelogramo categóricamente es un cuadrilátero. Rombo es un cuadrilátero. Rectángulo es un cuadrilátero y el cuadrado también es un cuadrilátero. Ok, si el rombo es un cuadrilátero, ¿qué tiene, jóvenes? Cuatro lados. 4 lados, que vendrían a ser sus atributos heredados. ¿De acuerdo? Por este otro lado del diagrama que tenemos acá, tenemos relaciones de otro estilo, ¿no es cierto? Que no son herencia. Estas relaciones que mostramos por acá, estas son relaciones de interacción. Estamos diciendo que todo cuadrilátero tiene 4 lados y cada lado además es un segmento, ¿ya? ¿Y qué es un segmento? Un segmento dice que a su vez es un tipo de objeto que tiene 2 puntos, que también son de clase punto, o sea, hace referencia a otra clase, ¿no? Y a su vez el punto, dice, es un tipo de objeto que tiene 2 atributos, X e Y, que son de tipo entero. Entonces, fíjense, esta es relación de interacción. Los cuadriláteros, todo objeto de clase cuadrilátero tiene segmentos. Cada segmento tiene puntos y cada punto tiene el eje de coordenadas o información de su X y de su Y. Si nosotros leemos esto al revés, es correcto pensar dentro de este modelo que todo punto es parte de un segmento y todo segmento es parte de un cuadrilátero. Entonces, fíjense, las oraciones elementales que nosotros vamos formando leyendo el modelo son bien diferentes cuando tenemos relaciones de interacción o cuando tenemos relaciones de herencia. ¿Ya? Entonces, estas propiedades, la propiedad de la herencia, me permite modelar este tipo de ámbitos, ¿no? Que vienen a ser, por ejemplo, en la imagen, ya dominios en los cuales se presenta, ya nos dan, ¿no es cierto? La subclasificación ya está presente y lo único que nosotros hemos hecho es representarla en un diagrama de clases. Cuando tú tienes un problema, a veces el problema viene, en la mayoría de las veces, el problema va a venir escrito y muy probablemente no va a estar tan claro ni tan puntuado, digamos, la subclasificación y sin embargo puede existir, ¿ya? Entonces, la herencia inicialmente me permite hacer esa clase de modelos, ¿ya? Representar el mundo real lo mejor que se pueda. También hay otras razones por las cuales puedo utilizar herencia y es el reuso, que es lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Bien, a ver, este es otro ejemplo de lo que se maneja en el mundo. Este dibujo lo he sacado de la red. Y bueno, me ha parecido interesante para mostrarles varios aspectos, ¿no? De lo que nosotros manejamos en programación.
Este vendría a ser algo así como un mapa mental de entendimiento respecto a lo que supuestamente, por lo que nosotros podemos observar, el concepto principal es el reino animal, ¿ya? En este diagramas lo podemos leer, lo podemos entender porque básicamente tenemos ojos, leemos y tenemos mucho prejuicio, ¿cierto? Mucha suposición en nuestro cerebro que nos va a permitir leer este modelo o este mapa de manera razonablemente correcta, ¿ya? Esto es completamente posible que sea una descripción, es una descripción alterna de un problema, ¿de acuerdo? Que trata de ser más sucinta que una descripción escrita. En el caso de nosotros como programadores, pues esta representación sigue teniendo aún muchas ambigüedades, ¿ya? Los programadores tenemos que librarnos lo más que podamos de las ambigüedades. Y en este modelo, fíjense en este mapa, ¿qué yo observo? A ver, ¿qué está utilizando como elementos para describir lo que quiere? Está utilizando prácticamente óvalos, ¿ya? Está utilizando rectángulos, está utilizando flechas y está utilizando imágenes. ¿Estamos de acuerdo? Eso está utilizando para poder hacer este modelo o este mapa mental. Bueno, cuando nosotros vemos algo así, este mapa mental tiende a hacer una representación gráfica de algún concepto, ¿no es cierto? Sintetizar más o menos. Es una herramienta de estudio, hacer un mapa mental. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia de esto versus lo que nosotros hacemos? Es que cuando nosotros trabajamos en un modelo, estos modelos suelen ser bastante formales. ¿En qué sentido? En que se le da una semántica, una significancia y una tipología, le llamaremos, a cada elemento gráfico que nosotros vamos a utilizar, que a su vez, como les decía, tiene una semántica asociada. En este caso, si nosotros leemos, fíjense, algo que nos llama la atención es esta flecha, ¿ya? Esta flecha es diferente a otras, ¿correcto? ¿Por qué? Porque esta flecha tiene nombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué ha necesitado ponerle nombre aquí y no a estas otras? Me imagino que estas otras las vamos a leer con una misma forma, ¿no? A ver, el reino animal, en el reino animal existen, así yo puedo leer, ¿no? Pueden haber invertebrados o pueden haber vertebrados, o hay un subconjunto de vertebrados y otro de invertebrados, o se divide, fíjense, entonces aquí mis flechas las puedo leer, no sé, como querramos, ¿no? En estos dos conjuntos. Los vertebrados, dice, cuentan con esqueleto, ¿ya? Acá yo ya me estoy dando cuenta que en estos tres óvalos, si ustedes observan, se ha utilizado nombres comunes, ¿ya? Reino animal, invertebrado, vertebrado. Pero en este óvalo parece que está tratando de identificar una característica, ¿ya? Este no es un nombre común, esto más bien es una cualificación, es algo que cualifica al vertebrado. Entonces dice, cuentan con esqueleto. Y del con esqueleto, fíjense, sale, ¿no? Con esqueleto puede ser mamífero. Ahí yo ya tengo una ruptura en la lectura. Porque probablemente no es verdad el que con esqueleto puede ser un mamífero, un reptil. Y acá fíjense, acá dice mamíferos en óvalo. Acá dice reptiles en óvalo. Y aquí sus aves está volando, ¿correcto? No está en óvalo. Parece ser que está explicando la figurita. Entonces, a veces usa el óvalo, a veces usa dibujito, ¿no? Y este óvalo, nuevamente, si ustedes observan, no tiene un nombre común, sino más bien parece haber estado siendo usado para representar una característica que parecen que tienen las aves, ¿ya? Por este otro lado, si nos venimos, dice los mamíferos, ¿cómo se leería esto? Tienen características. Ahora fíjense nuevamente, características no es un nombre común. Parece ser el nombre de la relación. Tienen características. ¿Y qué características tiene? Que son vivíparos, toman leche,
materna, ¿no? Esa es una característica o dos características de los mamíferos. Entonces, al parecer, los rectángulos los está utilizando para enumerar las características. Qué interesante, dice, ¿no? Entonces, todos los rectángulos que encuentro aquí deberían representar características. Se fijan al suelo, tienen el cuerpo cubierto de pelos, piel lisa, piel seca, húmeda y desnuda. Dice, tienen sangre fría, respiran por las branquias. Pero aquí yo tengo algo que parece el nombre de esta imagen, pero no. Resulta que aquí dice piel seca y escamosa. Y acá yo tengo aves. Este es el nombre, parece, de esta figura. Y acá en este óvalo yo tengo características, ¿no? Y por aquí, este es nombre, este es nombre, este es nombre. Es el único raro, ¿no? Que no tiene nombre y más bien aquí abajo que tiene sus características. Entonces, si ustedes observan, acá tengo otro, fíjense, sin esqueleto, dice, ¿no? Los invertebrados sin esqueleto. Eso parece ser una característica, no parece ser una subclasificación, ¿ya? Más bien, esta característica parece ser que me ha generado esta subclasificación. Y sin esqueleto puede ser poríferos, nidarios, anélidos, moluscos, etcétera, ¿no? Y acá fíjense nuevamente la flecha, al igual que con esta ave, viene por aquí, porífero, y tiene característica de que se fijan al suelo. ¿Qué estamos observando en este mapa mental? Si bien es cierto, trata de representar un dominio de problema, pues la forma en que lo hace es, podríamos decirle, muy dependiente de la inteligencia de la persona que va a leer, ¿ya? Porque utiliza de manera arbitraria, le llamaremos, los elementos que tiene este mapa mental. ¿Está mal el mapa mental? Pues no sabría decir si está mal, ¿ya? ¿Cumple el fin probablemente para la persona que lo ha hecho de entender y esquematizar su concepto? Probablemente que sí. Pero para nosotros, por ejemplo, este mapa mental es un tanto demasiado libre, ¿ya? Demasiado ambiguo para que se pueda entender de manera no ambigua y que además un ente no muy inteligente pueda leerlo bien, ¿ya? Esto hace uso o presume demasiado que la persona que lo va a leer tiene mucha lógica y tiene libertad de darle, digamos, a los gráficos del modelo. Bien, si nosotros quisiéramos llevar este dominio a lo que es un modelo y un diagrama de clases, más o menos algo así se miraría, ¿ya? Nuestro modelo suele ser más estricto, fíjense, utiliza un lenguaje mucho más formal, en el cual cada cosa tiene su significado. Si yo utilizo un elemento dentro del diagrama de clases, este tiene asociado un significado no ambiguo, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, las cajas o los rectángulos anaranjados están representando a tipos de objetos siempre, ¿ya? Y dependiendo de qué tipo de relación utilizas entre las clases, pues cada relación también tiene una significancia bastante específica. En este caso, este modelo nosotros lo podemos traducir así, ¿no? Tenemos un concepto bastante general que hace referencia a todos, fíjense, a todos sin hacer referencia a ninguno, que es el animal. Dentro de esta clasificación, pues encontramos dos subclases de animales, ¿no? Los vertebrados, objetos de clase vertebrado, o podemos tener animales de clase invertebrado, ¿ya? En este caso, fíjense, en vertebrado yo le he puesto el número de huesos, en vez de decir con esqueleto, sin esqueleto, porque esto no, en realidad no es, a ver, no me aporta mayor información. De hecho, ya el nombre vertebrados, tal vez aquí, ¿no? Definir el vertebrado era interesante, pero acá lo ha puesto como si fuera una subclasificación. Entonces, aquí tiene con esqueleto o sin esqueleto. Entonces, el vertebrado sería true con esqueleto y false si no fuera vertebrado, pero eso no me da mayor información. En este caso, yo le he puesto
que en vez de decir que tiene huesos, pues a mí me interesa la cantidad de huesos que tiene. ¿De acuerdo? De hecho, aquí ni siquiera le pongo, porque por esa razón yo he generado esta subclasificación. Y probablemente la diferencia entre este y este es que este tiene una cantidad de huesos específica, ¿no? Dependiendo del tipo de animal que se representa, probablemente el número de huesos no es igual. Por otro lado, acá decimos, ¿no? Que dentro solamente parcialmente se ha modelado esto, que toda ave se cataloga como un vertebrado, todo reptil es un vertebrado, todo mamífero es un vertebrado, según esto, ¿ya? Acá dice todo anélido es un invertebrado, un artrópodo es un equinodermo, es un invertebrado, un equinodermo es un invertebrado y un porífero es un invertebrado. En las relaciones jerárquicas de herencia, nosotros podemos ver más de un nivel de abstracción, ¿de acuerdo? Entonces, este que tenemos acá, este nivel donde está el anélido, ave, reptil, podríamos decir que son niveles de abstracción más específicos o de más especializados, de mayor especialización que el vertebrado y el invertebrado. Y a su vez, podemos decir que vertebrado e invertebrado es un modelo de mayor especialización que el animal, ¿no? Entonces, animal en este sentido viene a ocupar el arriba, le llamaremos, ¿no? La cima de la abstracción de generalización. Cuando tenemos estas jerarquías de clase, pueden ser tan grandes como tú quieras, ¿no? No hay restricción. Cuando se tiene esta jerarquía de clases, pues también la lectura es transitiva. Es correcto decir que todo anélido es un invertebrado y como todo invertebrado es un animal, por conclusión, yo puedo decir que todo anélido es un animal, ¿ya? Y al revés, un animal puede ser un invertebrado. Y como un invertebrado puede ser un anélido, entonces es posible que un animal pueda ser un anélido, ¿ya? Esa clase de lecturas también son completamente válidas en estas jerarquías de herencia que se dan leyendo, ¿no? Por las líneas de relación que se tienen en el modelo. Y las relaciones suelen ser transitivas. En cambio, en la interacción, bueno, depende, ¿no? De cómo lees, pero en la interacción es usualmente no sucede, ¿ya? Este otro diagrama que tenemos acá, fíjense, es otra forma de ver las figuras geométricas. Y si ustedes observan con cuidado, son las mismas figuras geométricas que hemos observado hace un momento. Parece con el mismo tipo de figuras, pero nos vamos a dar cuenta que basta que tú le pongas una palabra diferente, entonces ya no es lo mismo. Ustedes me van a decir cuál es más general, ¿ya? Acá estamos hablando de paralelogramos. Los paralelogramos, dice, según esta clasificación jerárquica que tenemos, pueden ser los paralelogramos, cualquier paralelogramo del mundo. Se encuentran, dice, un grupo grande de paralelogramos que está identificado como de tipo rectángulo. Tenemos otro grupo grande de paralelogramos que se identifican como rombos. Y tenemos paralelogramos que son de tipo cuadrado que están identificados acá, ¿no? ¿Qué tiene de interesante esta clasificación? Es que esta es una clasificación incluyente en la cual se dice explícitamente que toda figura de clase cuadrado a su vez es un rectángulo y rombo al mismo tiempo. Obviamente es paralelogramo, ¿ya? ¿Cómo hemos modelado acá? Fíjense, esta partecita es, esta parte. Si yo digo todo paralelogramo está acá, ¿ya? Y dice que un paralelogramo puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, y todo cuadrado es rectángulo y es rombo a la vez. Acá yo le he puesto un otro nivel mayor que dice todo paralelogramo es una figura. Ahora sí, la pregunta que hace un momentito les dejé colgando. ¿Cuál concepto es de mayor generalización? ¿El cuadrilátero o el paralelogramo? O no, nada que ver, digo.
¿Cuál creen que tiene? ¿Cuál creen que es el concepto de mayor generalización? En la anterior transparencia habíamos visto otra clasificación, ¿cierto? ¿Cuál es más, entre comillas, más grande, el paralelogramo o el cuadrilátero? Su compañero dice el paralelogramo. A ver, ¿es correcto decir que todo cuadrilátero es un paralelogramo? ¿Qué les parece a ustedes, de acuerdo a sus conocimientos de la matemática? ¿Todo cuadrilátero es un paralelogramo? No. ¿Por qué, Cristian? Porque no todas las figuras que tienen cuatro lados es un paralelogramo. Ya, entonces, ¿quién vendría a ser el concepto más de mayor generalización? El cuadrilátero parece, ¿no? ¿Cierto? ¿Todo paralelogramo es un cuadrilátero? Sí, Sí, ¿verdad? Porque una característica de los paralelogramos es que siempre tienen lados iguales, o sea, tienen dos pares de lados iguales, ¿correcto? Y sus lados opuestos son iguales. Pero si decimos tienen dos pares de lados iguales, eso me daría que tiene cuatro lados. Entonces, todo paralelogramo es un cuadrilátero. Pero no todo cuadrilátero es un paralelogramo. Por ejemplo, los trapezoides son cuadriláteros también, pero no son paralelogramos. ¿Correcto? Ahora fíjense, cuando nosotros hablamos en el mundo real, en este ámbito de las figuras nomás geométricas, solemos charlar de paralelogramos como un concepto de muy alto nivel de abstracción. Y el paralelogramo hace referencia, según la Real Lengua Española, hace referencia a un objeto abstracto también. La figura geométrica, por ejemplo, es un concepto que nosotros lo manejamos con mucha propiedad, ¿ya? Pero suele representar a un tipo de objeto abstracto en nuestra vida real. ¿Y para qué usualmente en nuestra vida cotidiana utilizamos esta clase de cosas o de conceptos, por ejemplo? Los usamos para entender mejor el universo, ¿de acuerdo? Esa es una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida normal. Ok, entonces retomamos nuevamente la definición de herencia y como ustedes han podido observar, dentro de la propiedad de la herencia no existen, ¿no?, restricciones de cuántas superclases una subclase decide heredar. No hay restricción, ¿ya? Ahora, en la programación orientada al objeto, como les había comentado, estos son los conceptos que se manejan y también se tienen tecnologías que te dan soporte al concepto. No todas las tecnologías te dan soporte para todos los conceptos así tal cual se los está mostrando. Algunas sí, algunas no, tienen algunas tienen restricciones, ¿de acuerdo? Respecto a lo que se muestra conceptualmente. Retomaremos entonces esta definición que ya hemos manejado desde el principio de esta diapositiva. Y aquí nuevamente, ¿no?, reforzamos que la herencia es me permite modelar relacionamiento entre clases que están definidos en distintos niveles de abstracción, ¿ya? ¿Qué tenemos que recordar y siempre tener presente cuando se tiene herencia? Es que la subclase siempre va a heredar las características esenciales de una o de más superclases. Eso de que va a depender de qué quieras modelar, ¿ya? Dentro de la herencia también es bastante usual que la subclase a veces aumente características, ¿ya?, o redefina características que ya he heredado. Es completamente válido, ¿de acuerdo? Entonces las subclases pueden acomodar, fíjense, a lo que su esencia les indica,
los métodos que esté probablemente heredando o que probablemente hereda ya definido de una superclase, ¿no? Y en términos de lectura de modelo, esa relación se lee como la relación, famosa relación ESO. Bien, volvemos a repetir. La herencia se puede presentar en jerarquías. No necesariamente la herencia es, yo tengo una subclase y una superclase y ya está. No, yo puedo generar un hilo, fíjense, de relación jerárquica de herencia. Puedo tener distintos niveles dentro de estas relaciones de herencia. Pero siempre el nivel, entre comillas, que está más alto, así le llamaremos, ¿ya? El que está en la cima le pondremos de la jerarquía de la herencia, esos siempre tienden a ser niveles de abstracción de generalización, ¿ya? Y los que están abajo le llamaremos, tienen nivel de abstracción de especialización, ¿no? Las subclases. Y siempre recuerden que la herencia se lee de dos en dos, de dos en dos, así se lee, ¿no? Y entonces una clase, dependiendo de en qué nivel de la jerarquía de clases se encuentra, puede, dependiendo de cómo lees, jugar ambos roles, ¿no? Ser superclase o ser subclase. Bien, ¿qué otra cosa podemos nosotros observar cuando tenemos esta clase de diagramas y representaciones de datos del mundo real? Es que muy probablemente, no siempre, ¿ya? Pero muy probablemente aquellas clases que juegan el rol de superclases, al representar a veces conceptos de muy alto nivel de abstracción, tienden también a representar en el mundo real a tipos de objetos abstractos, ¿ya? Entonces, es así que en programación orientada a objetos es también posible modelar una clase abstracta, ¿de acuerdo? Pero por el otro lado, también es correcto modelar clases concretas. Hasta ahora, ustedes han trabajado con puras clases concretas, ¿ya? A ver, ¿cuál es la diferencia entre una abstracta y una concreta? Es que las abstractas, como su nombre dice, tratan de modelar o modelan tipos de objetos abstractos en el mundo real, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una clase abstracta, de esta clase yo no puedo instanciar objetos particulares, ya no se puede. Pero de las clases concretas sí es posible instanciar objetos particulares, ¿de acuerdo? Por eso es que les digo, nosotros hemos estado trabajando con este tipo de clases. A ver, ¿cuál es la diferencia entre esta y esta? Ya les he dado, ¿no es cierto?, una diferencia conceptual. Y es que usualmente estas clases modelan a tipos de objetos abstractos que ya son así definidos en el mundo real, ¿ya? En cambio, estos modelan a tipos de objetos que no son abstractos, son concretos, que yo puedo instanciar. ¿Mm? Pero también es completamente posible que nosotros podamos, fíjense, definir algún modelo y decidir por decisiones o por razones de diseño que ese modelo sea abstracto. Y eso en consecuencia te impide instanciar. A ver, vamos a hablar un poquito de esto. Este ya hemos visto, ¿de acuerdo? Y para definir una clase concreta, no necesito decirle nada extra. Si no le digo nada extra y yo defino la clase de manera completa, entonces esa se puede catalogar como una clase concreta. ¿Qué se llama definir una clase de manera completa? Que todas las responsabilidades funcionales que tú hayas decidido, que es una característica esencial para el tipo de objeto, tengan su método definido, ¿ya? Es decir, que tengan implementación. Todas. No puede haber una que no tenga. Y hasta el momento, todas las clases que nosotros hemos programado tienen esa cualidad, ¿no es cierto? Método que le ponemos como responsabilidad funcional del tipo de objeto, implementamos método, ¿cierto? Definimos implementación, el conjunto de pasos y o comandos, instrucciones que se tienen que hacer para hacer la tarea que me están encomendando. ¿No? Eso ya lo hemos hecho. A ver, a este otro lado, que son las abstractas. En el mundo real, si ustedes se ponen a pensar,
nosotros manejamos muy bien este concepto de clase de identificación de tipo de objeto abstracto. Lo que ahora vamos a hacer es un poquito desmenuzar lo que nosotros manejamos en el mundo real para entender mejor también este concepto de las clases abstractas, porque en realidad todo esto tiene que ver con que te ayuden a modelar, ¿no es cierto?, las realidades. ¿Por qué de las clases abstractas no se pueden admitir instanciación? Porque en la vida real no se puede obtener objetos de un tipo de objeto abstracto. Por ejemplo, si yo tengo figura, ¿alguien de ustedes me puede decir un objeto particular de clase figura? No hay, dice Einar. ¿Están seguros? ¿No tenemos objetos particulares de la clase figura? En realidad, cuando se te pide pensar en una figura, probablemente tú vas a pensar en una figura en tu cabeza. Pero esa figura, fíjense, ya tiene características muy particulares. Si tú piensas, por ejemplo, en un triángulo, es correcto, todo triángulo es una figura. Pero así como está modelada aquí mi figura, ¿qué tiene todo triángulo? ¿Quién me dice? A ver, por simple observación, ¿qué tiene un triángulo? Tres lados, tres vértices y tres ángulos. Ok. Si yo dijera que voy a pensar que cada vez que me preguntes por figura voy a pensar en un triángulo, aquí le estaría diciendo, ¿no ve? Que las figuras tienen tres lados, tres vértices y tres ángulos. ¿Eso es correcto? Toda figura tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos. ¿Es correcto hacer esa barbaridad? Repito, ¿es correcto pensar que toda figura tiene tres lados, tres vértices y tres ángulos? No, ¿verdad? Aquí, si ustedes observan, mi figura no tiene ninguna característica atribuible. Entonces, probablemente, aunque me empeñe, digamos, y tú digas, no, pero en mi cabeza estoy pensando en una figura. Esa figura en la que estás pensando y es una figura que tiene una representación de más detalle, de especialización, ¿ya? Entonces, en el mundo real, fíjense, yo no puedo concebir un objeto particular de esta clase. ¿Por qué? Porque este ya en la vida real representa a un tipo de dato abstracto, un tipo de objeto abstracto. Y ustedes dirán, ah, ya, ¿y para qué me sirve tener una clase abstracta si no puedo instanciar objetos? Uno, para representar el mundo real, ¿de acuerdo? Porque en el mundo real trabajamos con esta clase de conceptos. Dos, para tipificar, ¿de acuerdo? Yo puedo tipificar un objeto de esa clase, pero lo que sí no puedo hacer es instanciar, ¿cierto? Construir un objeto de esa clase, pero nadie me impide tipificar un objeto de esa clase, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer referencia a clase y luego recién me decido qué figura, entonces para poder hacer eso, esta clase es muy interesante. Yo declaro mi OBJ como un objeto de clase figura. Pero a la hora de definir el contenido de OBJ, yo puedo inclinarme por alguna figura particular, un triángulo, un círculo, un cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces es muy útil para generalización.
he tomado esta ramita y he mejorado el modelo, ¿de acuerdo? He dicho, a ver, todo paralelogramo. Ya no me he ido con la interacción, sino directamente he dicho, todo paralelogramo tiene dos lados. En realidad tiene cuatro, ¿no ve? Pero dos lados. Si yo tengo la información de dos lados, entonces ya tengo la información de los otros dos lados, porque esa es la característica de un paralelogramo, que tienen dos lados iguales, ¿no? De a pares y son sus lados opuestos. Y tienen dos ángulos y resulta que sus ángulos opuestos también son iguales. Eso lo hace un paralelogramo, ¿ya? Entonces, a ver, acá vamos a decir, toda figura dentro del ámbito que estamos observando, le vamos a dar una responsabilidad. Le vamos a decir que toda figura sabe calcular el área, ¿ya? ¿Cuál me dices? Cualquiera, ¿de acuerdo? Y tú te pones, ¿no? Ahí en conflictos y dices, ¿pero cuál dicen? Cualquier figura. Y nosotros entendemos muy bien eso, porque te dicen, ¿no? Ve, toda figura geométrica se le puede calcular el área, de toda figura geométrica se le puede calcular el perímetro. Son dos cosas que son responsabilidades y funcionalidades estándares para toda figura, sea cual sea. Ya, entonces aquí lo único que yo estoy diciendo, toda figura debería permitir o aceptar un mensaje o una solicitud de calcular el área. Toda figura puede ser un paralelogramo. El paralelogramo extiende, ¿de acuerdo? Particulariza, especializa su modelo, aumentándole estas características esenciales a las básicas que tienen aquí. Aquí las básicas no hay, ¿cierto? No hay base. Solamente esta es la base. Y yo digo, bueno, ¿qué le voy a aumentar como paralelogramo? Los dos lados y los dos ángulos. Pero también voy a asumir la responsabilidad de calcular el área con los datos que yo ya tengo acá. ¿De acuerdo? El rectángulo, fíjense, es un paralelogramo. Y al ser un paralelogramo que tiene lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2, necesita mayor información, necesita añadirle, extenderle características esenciales a este rectángulo para modelarse bien. No, ¿de acuerdo? Y todo cuadrado resulta que es un rectángulo. Y el rectángulo, al ser un paralelogramo, entonces el cuadrado también es un paralelogramo. Por lo tanto, el cuadrado también tiene lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2. Y sobre la base de esa información, fíjense, el cuadrado requerirá aumentarle mayores características, por lo menos atribuibles, y la respuesta es no. ¿De acuerdo? Con las características que están aquí en esta base del paralelogramo, pues está suficiente. Tanto el rectángulo y el cuadrado están felices. ¿Ya? Bien, en este caso, fíjense, para poder implementar y trabajar con esta jerarquía de clases, pues nos tenemos que hacer ciertas preguntitas, pero lo que acabo de leer hace un momento, pues es completamente válido, ¿ya? Que estamos, repito, ¿no? Todo cuadrado tiene lado 1, lado 2, ángulo 1, ángulo 2, por herencia, ¿de acuerdo? Aunque en el rectángulo no haya, pues está heredando por transitividad. Y el rectángulo ha decidido no añadir características esenciales adicionales a las básicas que está agarrando del paralelogramo, ¿ya? ¿Y qué característica funcional está heredando desde la figura? Fíjense, por lo menos, ¿qué sabe hacer? Está heredando desde la figura. ¿Cuál? El calcular área. ¿Ya? Ahora vamos a cuestionarnos otras cosas. Decimos, si nosotros quisiéramos construir un cuadrado, ¿ya? Dado que todo cuadrado tiene lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2, ¿qué datos mínimamente yo necesito para poder construir un cuadrado de manera correcta, de manera consistente? ¿Cuánta información necesito? ¿Qué me dice? Un solo lado, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, para construir un cuadrado, parece que yo
Solamente necesito un solo dato, que vendría a ser el A, para llenar de manera consistente todo el estado de este objeto. ¿Ya? Para construir un rectángulo, ¿qué necesitaría? Dos lados, ¿cierto? Lado 1, lado 2. El resto de la información para establecer los estados de algún objeto que vaya a construir de clase rectángulo, pues se los puede definir por defecto. Para construir un paralelogramo, ¿qué necesito? Dos lados y dos ángulos. Dos lados y dos ángulos. ¿Y sería interesante tener un constructor para la figura? ¿Qué dice? ¿Será interesante tener un constructor para la figura? No. No, ¿verdad? Porque no hay nada que establecer. Y de hecho, en algunos lenguajes de programación, toda clase siempre va a tener un constructor por defecto, aunque no lo definas, ya te van a otorgar un constructor por defecto. Y en este caso particular de la figura, pues no analizamos porque no tiene nada que establecer, ¿correcto? No hay atributos, entonces no hay estado que establecer, ¿ya? Esto es herencia. Ok, a ver, vamos a continuar y les voy a mostrar otras diapositivas. Nos salimos de aquí, pero primero tengo que abrir esto, si no, no me deja. Agarramos esta y esta. Bueno, lo que estamos haciendo, fíjense, es propiedad por propiedad la estamos viendo de manera separada. Y ahí acabamos de ver la herencia y luego vamos a ver todo en uno, cómo funciona. ¿Ya? Y lo que vamos a ver ahora es el polimorfismo, que es la otra propiedad de la programación orientada al objeto. Dice, cuando nosotros, o bueno, ya hemos visto que es un paradigma, que se basa en este concepto de abstracción, que inherentemente cuando tú diseñas algo orientado a objetos, de hecho eso es altamente modular, ¿no? Habíamos visto ya la propiedad del encapsulamiento, hemos visto la propiedad de la herencia y fíjense que la herencia dice que una subclase puede heredar de más de una superclase, de una o de más de una superclase, ¿no? Puede, es una posibilidad. Y nos toca ver ahora la propiedad del polimorfismo. ¿Ya? El polimorfismo, dependiendo de la bibliografía que vayan a ver, te la puedes subclasificar, ¿no? ¿Qué tipos de polimorfismos hay? Nosotros vamos a agarrar solamente la definición de polimorfismo sin subclasificación, o que también se denomina polimorfismo puro, ¿ya? A ver, vamos a trabajar en esta partecita, esto lo voy a apartar un rato, y pues nos quedamos con esto, y decimos, a ver, ¿qué habíamos dicho? Que figura modela a un tipo de dato abstracto en el mundo real, ¿cierto? Entonces, figura ya de por sí, en la vida real, es un concepto abstracto. ¿Cómo podemos modelar fielmente esto? De la siguiente manera. Yo escribo, fíjense la clase figura, y le voy a anteponer la palabra abstract, ¿ya? Ese es un cualificador. ¿Para qué sirve ese abstract? Para explicitar que esta clase que estamos definiendo es de muy alto nivel de generalización y que no admite instanciación. ¿Ya? Para eso sirve.
¿Ya? Entonces, al haberle puesto acá abstract class figura, fíjense, al haber hecho esto, yo ya estoy diciendo que de esa clase yo no puedo instanciar objetos. ¿De acuerdo? Bien. Esa es una decisión de diseño que podemos haber tomado. Y decir, bueno, no quiero instanciar objetos, por lo tanto la clase va a ser abstracta. Ok, una vez que nosotros vemos el modelo, dice, toda figura sabe calcular área. Dices, entonces aquí le pones la firma completa, ¿ya? Usualmente, aquellas características funcionales que ustedes identifican para un tipo de objeto en tiempo de diseño, esas características funcionales suelen ser públicas, ¿ya? Porque si las has identificado, analizando el problema, es que porque probablemente es una funcionalidad que vamos a requerir utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de las veces, cuando en fase de diseño identificas una característica funcional, esa tiende a ser pública, pero muy rara vez va a ser privada. Las privadas empiezan a nacer a medida que tú vas organizando los métodos o escribiendo los métodos para resolver estas características funcionales. A ver, en este instante de tiempo, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, deberíamos definir, implementar el método para calcular área, ¿correcto? Pero si nos fijamos en nuestra clase, pues esta clase no ha determinado ningún conocimiento particular para objetos de esta clase. Y la pregunta es, a este nivel de abstracción, ¿será posible implementar un método para calcular el área? Es la pregunta. ¿Se puede? ¿Puedo definir un método estándar general por el cual toda figura, toda, sin excepción, sabe calcular el área? ¿Podríamos hacerlo? No. ¿Por qué? Porque para cada figura en particular es diferente la forma para calcular su área. Ya, porque el calcular área va a depender de la particularidad de cada tipo de figura, ¿cierto? Dices, entonces, a este nivel de abstracción, si bien es cierto, nosotros sabemos qué debería saber hacer toda figura, no estamos en condiciones de definir el cómo, el método por el cual los objetos de esta clase saben resolver ese problema, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, ¿qué vamos a hacer en la clase figura? Esto es completamente válido. Lo que vamos a hacer es declarar el método. Ya solamente le ponemos la cabecera del método, especificando bien, ¿no? Su nombre, su retorno, cuántos, qué y de qué tipo datos de entrada requiere esta responsabilidad funcional y luego le ponemos punto y coma, ¿ya? A esto que acabamos de hacer, que está pintadito ahí, se le llama declaración de un método. Estamos declarando que todo objeto de clase figura debería saber calcular el área. Solo declaración, es una declaración, mas no es una definición. A la primera que un tipo de objeto o una clase, digamos, a la hora de implementar, no se pueda definir un método estándar, ya que sea general para todos los objetos de esa clase, automáticamente, fíjense, ese método se vuelve un método abstracto, ¿ya? Es imposible que una clase sea concreta si tiene un método abstracto. No puede, ¿ya? Entonces, basta que haya un método abstracto, automáticamente la clase es abstracta. Sin embargo, una clase puede ser abstracta, incluso sin tener métodos abstractos. ¿Ya? Es completamente factible, ¿ya? Pero
A la primera que tú no puedes definir un método, automáticamente la clase debería ser definida como abstracta y de hecho ese método solamente es una declaración y deberías también identificar que ese método es abstracto. ¿Qué estamos diciendo en este modelo? Que todo objeto de clase figura sabe calcular el área, pero para que realmente se pueda utilizar en tiempo de ejecución esto, esta definición o la implementación de calcular área se difiere, ya se posterga. ¿Quién tiene que asumir la responsabilidad de definirla? Algún tipo de objeto que ya tenga la información suficiente necesaria, es decir, que tenga un nivel de especialización interesante, que decida ser de clase figura y ese tipo de objeto se va a responsabilizar de definir el método. ¿De acuerdo? Entonces, estas clases que son abstractas, muy rara vez van a existir en un modelo sin que estén involucradas en una relación jerárquica de herencia. Pueden haber, sí, cuando es paquetería puede haber, pero luego, si es que tú realmente quieres utilizar esa clase, tiene que estar involucrada en una jerarquía de herencia. Bien, así se define una clase abstracta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hay clases abstractas, creo que ya están definidas, ¿no? En el lenguaje Java. Sí, señor. Pero usualmente esas clases siempre están involucradas en jerarquías de herencia. Por ejemplo, el list es una clase abstracta. ¿Ya? Pero esa a su vez está en la cima, le llamaremos, de una jerarquía de clases que representa a todas aquellas clases que tiene la biblioteca de Java que te permite almacenar colecciones de datos. Hay, ¿de acuerdo? Pero para nosotros, si vamos a definir nuestras propias clases, puede que en algún contexto requiramos realmente modelar una clase abstracta. Ya, y no solo porque no hemos podido definir método, ¿no? Depende del problema, Valerie. Por ejemplo, pregunta, ¿no? ¿Cuándo es aconsejable utilizar una clase abstracta? Depende del problema que estás analizando. En el caso de nuestro ejemplo, en esa jerarquía de clases que tiene figura, paralelogramo, ahí realmente es interesante utilizar una definición de clase abstracta para la figura. ¿Correcto? Entonces, en el mundo real, repito, Valerie, hay muchos objetos abstractos que nosotros manejamos. Figura, animal, persona, por ejemplo, también es abstracto, dependiendo del contexto. Si estamos en un contexto de San Simón se conforma de personas, ¿cierto? Entonces, en este sentido, la persona es abstracta. ¿Por qué? Porque en la comunidad universitaria se identifican tipos de personas. Un tipo de personas es el estudiante. El otro tipo de personas son los docentes. Y el otro tipo de personas son los administrativos. Entonces, en este contexto, fíjate, persona es abstracto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo te digo, a ver, pensé en una persona de la U. Y si dices, Valerie Lenny Jiménez, ya no es una persona de la U, es un objeto particular de clase estudiante. ¿Se entiende? Ni siquiera es tan persona, digamos. Entonces va a depender mucho. Ahora, por ejemplo, cuando yo quiero modelar la comunidad universitaria, entonces no me conviene tener solo estudiantes, ¿no ve? Va a haber estudiantes, docentes y administrativos. Pero cuando yo diga la comunidad universitaria, la comunidad universitaria es el conjunto de personas.
que pueden ser estudiantes, pueden ser docentes o pueden ser administrativos. En este caso, estamos utilizando este concepto de persona como una clase abstracta, que hace referencia a todos y a nadie en particular. Depende mucho del problema, Valeria, ¿ya? Pero básicamente las clases abstractas son un mecanismo para modelar lo mejor posible las realidades, ¿ya? Y te dan también ese mecanismo para que tú puedas modelar objetos abstractos que se manejan en el mundo real para el entendimiento. A ver, otra cosa. Por ejemplo, si yo te digo, imaginemos que la figura no solamente está haciendo referencia a estos paralelogramos, ¿no? Rectángulos, sino que la figura hace referencia también si nos fijamos y habíamos analizado, para construir un objeto de clase paralelogramo, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos 4 datos, los 2 lados y los 2 ángulos, ¿ya? Y estoy recibiendo aquí en el parámetro lado 1 la información que va a establecer el estado de mi atributo lado 1. Entonces, este lado 1, esa información, la vamos a copiar al atributo de este objeto que estoy construyendo. ¿De acuerdo? Entonces, this, ¿qué es? Es un operador de ámbito que me dice, this, de este objeto, su lado 1, quiero establecer como dato de entrada. ¿De acuerdo? Acá lo he hecho a propósito esto, ¿no? Le he puesto los mismos nombres en los parámetros que tienen los atributos. Para decir que este es el atributo del objeto, yo hago uso de this, ¿de acuerdo? Y este es el parámetro, ¿ya? This que había sido un operador de ámbito. Cuando no le pones por defecto es this. ¿Quién tiene que atender? This, este objeto, ¿ya? Salvo que quieras que otro objeto atienda un mensaje o se haga algo con otro objeto, recién hago otro objeto punto bla bla, ¿correcto? Y desde esa perspectiva habíamos analizado el día lunes a qué se llama un mensaje interno o externo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces todo empieza a tener sentido, ¿ya? Cuando tenemos esta ambigüedad, un poquito de colisión de nombres, ¿no? Entre el atributo y el parámetro, entonces para distinguir el atributo propio de el lado 1 de el objeto, utilizamos this para referenciar este objeto, ¿ya? Acá el paralelogramo definirá su propia manera de calcular el área. Como es mi idea, no he querido ir a averiguar cómo se hace, pero debe ser un poquito más complicado que calcular el área de un rectángulo, me imagino, ¿ya? Por su lado, fíjense, a ver, aquí, otra cosa. El paralelogramo, para hacer una clase concreta, saben, ¿no? Que al ser una figura, tiene una responsabilidad funcional de calcular área. Pero nos fijamos en la clase figura y resulta que en la clase figura esa responsabilidad funcional solamente está declarada, más no definida. Si nosotros queremos hacer que esta clase paralelogramo sea concreta, entonces este paralelogramo tiene que asumir la responsabilidad de definir el método para calcular área. ¿De acuerdo? Y fíjense, es la misma firma que vamos a agarrar tal cual y le vamos a pegar una implementación. Es la única manera que este es concreto, que paralelogramo es concreto. Si no se hace esta definición, entonces paralelogramo no puede ser concreto, porque jamás nosotros podemos construir un objeto que se supone que calcule el área y cuando yo le pregunto me mire, ¿no? Y te diga, no. Nuestros objetos en programación orientada a objetos tienen que estar bien educados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única manera de educar bien a un objeto es implementando todos sus métodos. Bien, seguimos aquí abajo. La clase rectángulo, similar al paralelogramo. Por la forma en cómo estamos escribiendo, implícitamente estamos diciendo que es una clase concreta.
¿Qué significa eso? Que se puede instanciar objetos de esta naturaleza. Ya habíamos pensado hace rato que la clase rectángulo no añade, ¿no es cierto? No extiende características esenciales más allá de lo que hereda del paralelogramo. ¿De acuerdo? Pero eso sí, construir un rectángulo no es lo mismo que construir un paralelogramo. Por lo tanto, le vamos a poner su constructor. Para construir un rectángulo, la única información que se necesita son los dos lados. Y esta información debería venirse a definir en lado 1, lado 2, y el ángulo 1 y el ángulo 2 deberían estar por defecto con 90. Pero ¿para qué vuelvo a escribir estas 4 operaciones si ya las tengo en este constructor? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar el otro operador de ámbito. Fíjense, super, ¿ya? Super se utiliza cuando yo quiero utilizar alguna funcionalidad que está definida en la superclase. Entonces yo le digo super y cuando no le digo más nada y directamente le mando los parámetros, entonces automáticamente este hace uso del constructor. Ah, dice, entonces el rectángulo es medio flojo, fíjense, va a recibir lado 1, lado 2 y le va a pedir al constructor de la superclase que le ayude a construir y le he dado 1, lado 2 y 90, 90 como información, porque acá este constructor requiere 4 parámetros. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, el rectángulo ha decidido que si bien es cierto, ha heredado del paralelogramo con implementación y todo, yo tengo una manera más fácil de calcular el área, ¿ya? Con la información que tengo y decide sobreescribir, redefinir el método para calcular área, ¿ya? ¿Y cómo calcula el área un rectángulo? Agarrando su lado 1 y multiplicándolo por su lado 2. Esto solamente es posible porque el lado 1, lado 2 son atributos protegidos en la clase base. Si fueran privados no voy a poder hacer eso. Se va a enojar, me va a decir, momento, tienes los atributos, pero son privados, tienes que pedirle permiso a la super para que te dé opciones de uso. ¿Ya? Aquí, la clase más floja, ¿quién es en este sentido? El cuadrado. Dice, ya, la clase cuadrado es una clase concreta que va a permitir instanciación. Se extiende de un rectángulo, decide no aumentarle características esenciales. Y obviamente, construir un cuadrado no es lo mismo que construir un rectángulo y tampoco es lo mismo que construir un paralelogramo. Por lo tanto, definimos constructor para todo cuadrado. Y para construir todo cuadrado, la única información que yo necesito es el lado. ¿Ya? Pero como no quiero volver a repetir esas 4 instrucciones de asignación, yo le voy a pedir al constructor de la superclase que me ayude a construirme, ¿de acuerdo? Y le vamos a mandar el lado 2 veces, porque el constructor de la superclase requiere 2 datos, ¿ya? Y yo voy a replicar este dato, lo voy a mandar 2 veces y listo. Este me va a ayudar y este a su vez le va a pedir a este para construir el objeto de manera correcta. En este caso particular, el cuadrado, fíjense, ni siquiera para nada va a pensar en redefinir la forma en cómo calcula el área. Así como calcula el rectángulo, bien está. Entonces el cuadrado hereda la implementación también del rectángulo y no hace más nada. ¿De acuerdo? Entonces acá fíjense, con la herencia, ¿qué estoy pudiendo hacer? Estoy pudiendo reutilizar. El cuadrado va a reutilizar la implementación que tiene la clase base. Yo defino aquí y como a este le gusta, pues entonces este ya no hace más nada. Y ya está, ya sabe calcular el área. ¿Ya? Ok. ¿Cómo funciona el polimorfismo? El polimorfismo, por definición, es la cualidad por la cual los objetos pueden asumir múltiples formas y, en consecuencia, comportarse de distintas formas. ¿Ya? Y vamos a ver para qué sirve, digamos, cómo se utiliza. Yo puedo agarrar acá y puedo, fíjense, declarar que OBJ es un objeto de clase figura, completamente válido. ¿Ya? Luego, después de esto, yo puedo decir, a ver,
Yo no puedo instanciar en OBJ objetos de clase figura, no puedo, porque figura es abstracto, es decir, no puedo hacer esto, ¿ya? Puedo hacer, mal, muy mal, esto está mal, no se puede hacer. Entonces tú dirás, ¿y para qué tengo objeto entonces? Ah, ya, donde yo espero una figura, yo le puedo poner un cuadrado, por ejemplo, le puedo poner un cuadrado. ¿Sí? Y para construir un cuadrado, que es muy diferente a cómo se construye un rectángulo y un paralelogramo, lo único que le mando es 3. ¿De acuerdo? Listo, suficiente y he construido un cuadrado. Este objeto, ¿cómo estarán sus atributos de OBJ? ¿Qué tendré en lado 1? ¿Qué tiene en lado 1 OBJ? 3. En lado 2, 3. En ángulo 1, 90. Y en ángulo 2, 90 también. ¿Correcto? Y la única información, fíjense, que nosotros le hemos mandado ha sido el lado. En este instante de tiempo, yo a este le puedo pedir calcular el área. ¿Ya? Completamente válido. ¿Y cómo va a funcionar? Me va a decir, a ver, cuando compila, así compila. Te dice, OBJ, ¿de qué clase es? De clase figura. Todo objeto de clase figura se debe calcular área, así dice. Aquí se viene a fijar, compila. Cuando ejecutemos, dice, ok, OBJ aquí, hemos definido su contenido, este es en tiempo de ejecución, con un objeto de clase cuadrada. Entonces, a ese objeto que vive en OBJ, que es de clase cuadrado, le voy a pedir calcular el área. Entonces, ¿dónde va a venir a buscar el calcular área? Aquí. ¿De acuerdo? Al objeto particular. ¿Y el objeto particular de qué clase es? Cuadrado. Voy a venir acá. Buscan. No tiene el calcular área, entonces automáticamente sube. ¿Ya? A eso se llama enlace dinámico y búsqueda, ¿no? De lo que tenemos implementado. Hasta donde encuentre una definición, hasta ahí va a caminar. Entonces, fíjense, aquí encuentra la definición de calcular área y calcula. Entonces dice lado 1 por lado 2, por lo tanto, este objeto que me va a responder, 9. ¿Sí? Termina, regresa, quizás me dice 9. En una segunda oportunidad, nosotros podemos hacer esto. Fíjense, yo le digo que mi OBJ ahora se va a instanciar con un objeto de clase paralelogramo que va a tener como datos, por ejemplo, 3, 5, en ángulo le vamos a poner 60 y 30. ¿De acuerdo? Ok. Después a este objeto, fíjense, al mismo objeto que es OBJ, le voy a pedir calcular el área. Y evidentemente ya no me va a responder 9, ¿no ve? A ver, ¿cómo va a funcionar esto? Voy a agarrar y voy a construir un objeto de clase paralelogramo. Como todo paralelogramo es una figura, donde yo espero una figura, puedo poner un paralelogramo. Y cuando en tiempo de ejecución yo a este objeto particular, que tiene como contenido un objeto de clase paralelogramo, le pida calcular el área, va a venir aquí. ¿Ya? Y va a calcular el área con este método va a implementar, o va a calcular, no con este. ¿De acuerdo? Entonces, con este método va a calcular el área y me responderá algo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Entonces, fíjense, a esta cualidad que tienen los objetos de asumir más de una forma, ¿ya? Se le llama polimorfismo. En este caso, ¿cuál es el objeto que está asumiendo más de una forma mientras vive? El objeto que está asumiendo más de una forma mientras vive es OBJ, ¿ya? Acá, de acá a acá, OBJ ha asumido la forma de un cuadrado. Pero de aquí a aquí, OBJ ha asumido la forma de un paralelogramo. Cuando yo le he mandado un mensaje a OBJ aquí, me ha respondido como un cuadrado. Y el mismo mensaje, fíjense, el mismo mensaje, al mismo objeto, me ha respondido como un paralelogramo. Eso es polimorfismo. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo?
Ismael, cierra tu micrófono, por favor. Te estoy escuchando. Ismael, cierra tu micrófono, por favor. Ismael Peralta Fernández, cierra tu micrófono. Por lo visto, Ismael Peralta Fernández está en la clase, pero no. ¿De acuerdo? Es una falsa ilusión que tengo, que está en la clase y atendiéndome. No es verdad. Ok. Ismael. Sí, no lo tengo, lo perdí. Ok. Conceptualizar. ¿Qué es el polimorfismo? Es la propiedad por la que un objeto puede asumir múltiples formas mientras vive y, en consecuencia, comportarse de diferente forma al mismo mensaje. ¿De acuerdo? El polimorfismo está soportado, o esto sucede mucho más propiamente cuando se hace sobreescritura. Entonces, en el caso les he mostrado, ¿no? Cuando el objeto asume la forma de un cuadrado, ¿qué método va a utilizar para responder? El del rectángulo. Pero cuando el objeto asume la forma de un paralelogramo, ¿qué método va a usar para responder el mismo mensaje? El del paralelogramo. ¿Ya? ¿Y por qué esto es posible? Porque el rectángulo ha tenido la posibilidad de hacer sobreescritura. Entonces, la sobreescritura es la cualidad por la cual las subclases pueden decidir redefinir el método de una responsabilidad funcional. ¿De acuerdo? ¿Listo? Las 3 propiedades de la programación orientada a objetos las hemos revisado. Nos vemos el día lunes, jóvenes. Hasta luego. ¿Dónde está esta? Hasta luego, Lisa.